Está más que claro, hay que mantener una rutina de ejercicio físico de cada día que se ajuste a nosotros para contrarrestar el sedentarismo. Numerosos estudios han demostrado que mantenernos activos, aunque sea al caminar 7.000 a 10.000 pasos al día, no solo nos mantiene en forma, sino que también relaja la mente y reduce el riesgo de morir de forma prematura. En este video conocerás los beneficios para tu cuerpo de caminar en ayunas por las mañanas. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Los beneficios de caminar cada día están más que claros. La incógnita para muchos es que si se puede maximizarse de alguna manera, especialmente si influye la hora del día. De hecho, en los últimos años se han publicado varios estudios científicos que tratan de decidir cuál es el mejor momento del día para practicar ejercicios o para caminar, con el fin de sacar el máximo partido al tiempo libre que nos dejan las obligaciones laborales. Sin embargo, caminar en ayunas no es una circunstancia determinante para disfrutar de estas ventajas para la salud, y menos si consultarlo debidamente con un profesional de la salud que conocerá nuestras circunstancias específicas, por ejemplo, en caso de un déficit nutricional, tensión baja u otras patologías, y cómo podría afectarnos caminar sin haber antes comer. Caminar es esencial para lograr el equilibrio físico y mental de cualquier persona. Si además se combina con un entorno agradable como bosques, montañas, senderos o el mar, la experiencia de caminar se convierte en una fuente de placer y una forma de aumentar la longevidad. Sobre hacerlo en ayunas aporta incluso y multiplica los beneficios al andar. En concreto, estos beneficios se pueden resumir en: ayuda a mejorar el sistema cardiovascular, potencia el sistema cardiorrespiratorio y oxigena estos sistemas, mantiene el equilibrio necesario de nuestro sistema digestivo, reduce el estrés, nos protege y ayuda contra enfermedades como la diabetes, y especialmente caminar en ayunas puede acelerar el metabolismo y potenciar la eliminación de grasas, porque por la noche el cuerpo no dispone de glucosa y recurre a reservas de grasa para obtener la energía. Caminar es sin dudas el recurso más sencillo que tenemos para poder realizar ejercicio en nuestro día a día y de esta forma mejorar nuestra calidad de vida. Estamos diseñados para el movimiento y con el mero hecho de comenzar a andar entre 30 minutos y una hora todos los días, nuestro cuerpo va a obtener mejoras cuantitativas a nivel orgánico, muscular, funcional, y además experimentará un aumento de los niveles de energía y por tanto influirá en nuestro estado de ánimo y potenciará nuestra capacidad para enfrentarnos a situaciones de estrés. Sin embargo, no determina igual ir a comprar el pan o realizar trayectos cortos que programarse un tiempo determinado para caminar. Los efectos tampoco serán iguales dependiendo de nuestras características personales, nuestra edad, nuestro tiempo de trabajo o nuestra condición física, por poner algunos ejemplos. Si realmente nos planteamos lograr una mejora en nuestro estado de salud a través de la actividad física, es fundamental seguir un plan que arranque de forma progresiva y que se adapte a nuestra agenda cotidiana para facilitar al máximo esa constancia que se requiere para alcanzar los resultados deseados. Empezar de serio andando 30 minutos desde el primer día no tiene mucho sentido si el objetivo es generar un hábito saludable sostenido en el tiempo. Aunque caminar no nos aportará los mismos beneficios que otras rutinas aeróbicas como las carreras de bicicletas y natación, no cabe dudas que es un comienzo ideal para crear un hábito saludable y desde ahí saltar al siguiente nivel. En ese sentido, cabe recordar que la resistencia cardiovascular que se trabaja con el ejercicio aeróbico es la capacidad de resistir a la aparición de la fatiga durante la realización de un ejercicio físico persistente. Esto se va a traducir en una mayor eficiencia funcional del sistema formado por el corazón y los vasos sanguíneos en el transporte de oxígeno a los tejidos mediante la sangre. Los primeros cambios en nuestra salud que vamos a experimentar si comenzamos a caminar diariamente será a nivel respiratorio. Nuestra capacidad pulmonar va a mejorar, ya que el trabajo de resistencia favorece y fortalece el sistema cardiorrespiratorio. El sistema circulatorio también se verá beneficiado, aumentando la circulación y el retorno venoso y ayudando a revertir las consecuencias de estar mucho tiempo sentado o de pie. Caminar es una actividad en que interviene el cuerpo de forma global, aunque la musculatura más implicada es la del tren inferior. No obstante, el abdomen también desempeña un papel clave al ser el garante en una correcta higiene postural. Los brazos, que también se mueven de forma natural para equilibrar la marcha, experimentan también una mejora en el tono del deltoides, dorsal, el bíceps y el tríceps, potencialmente si se usa bastones de marcha médica. Los cambios musculares serán la ganancia de fuerza y por ello es recomendable mantener
mantener una correcta higiene postural para evitar la descompensación durante la marcha y realizar ejercicios de estiramiento al terminar. El trabajo de tonificación debe completarse sobre todo a partir de los 40 años con un buen trabajo de fuerza específico en el gimnasio para realizar esta pérdida de masa muscular que se produce con la edad, que supone una amenaza para la salud de nuestros huesos. Caminar, si se realiza con planificación y constancia, puede resultar de gran ayuda para complementar un programa de pérdida de peso siempre que vaya asociado a los cambios nutricionales pertinentes. El mero hecho de incrementar la actividad física siempre va a producir cambios corporales, ya que se traducirá en un mayor gasto de energía y una mejora en el tono muscular. Sin embargo, para optimizar los resultados y minimizar el riesgo de lesiones, es fundamental contar con la supervisión de un profesional que diseñe un plan de medida en virtud de nuestra condición física, edad y objetivos. Uno de los mayores beneficios que vamos a obtener si salimos a caminar es sin duda a nivel psicológico. El contacto con el aire libre y el sol, fuente de vitamina D, nos ayuda a desconectar de las tensiones y reconectar con nuestro interior, nuestra esencia, regalándonos un tiempo para escuchar y observar el entorno. Caminar en entornos naturales y tomando conciencia en el apoyo de nuestros pies, sobre todo si se tiene una oportunidad de hacerlo descalzo sobre la hierba o la arena de la playa, es un regalo para todos los sentidos. Sin duda, una maravillosa forma de recargar nuestras energías. Lo que sí está claro es que caminar en general es un ejercicio asequible para todo el mundo y es fundamental por las razones apuntadas y por muchas más. Por ejemplo, porque fortalece nuestros huesos, músculos y articulaciones, también mejora el flujo sanguíneo. Además, parece mejorar la calidad del sueño y el estado de ánimo. Por otro lado, contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL o el colesterol malo y triglicéridos y hasta reduce el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, relacionados principalmente con el sedentarismo y la obesidad. Con todos estos beneficios, lo absurdo sería no moverse. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.